Y las trabajadoras domésticas solo cobrarán el 60% del salario mínimo vigente, esto de conformidad al proyecto de ley que aprobó este jueves la Cámara de Senadores. Cabe destacar que las afectadas obviamente repudiaron esta determinación y anunciaron que realizarán un intenso lobby en la Cámara de Diputados. Los senadores establecieron que la edad mínima para iniciar este trabajo será de 16 años. Tendrán una carga horaria de 8 horas al día para las que trabajan en la modalidad sin retiro y 10 horas para las que cumplan sus funciones con retiro. Los servicios que prestarán deberán especificarse en el contrato y, según lo establecido, no se hará la discriminación de género para ejercer este tipo de trabajo. Pero definitivamente el punto que más discusión originó fue el salario que por ley deberán percibir. De ninguna manera se puede actuar de manera arbitraria e ilegal pagándole menos del salario mínimo legal vigente a la trabajadora doméstica. 70%, 60%, 40%, lo que fuere. Salario mínimo legal vigente. De los 148.000 funcionarios públicos que ganan menos de 3 millones de guaraníes, ninguno de ellos va a poder pagar 2 millones de guaraníes para su empleada pública. De esta manera, la normativa aceptada no condice con el pedido de este sector. Por ello, pese a la aprobación, las trabajadoras domésticas salieron molestas de la Cámara Alta y repudiando principalmente el monto del dinero que según esta ley deberán cobrar. Seguimos con discriminación. Fue una vergüenza que pone otra vez 60% del salario mínimo. Lo que ellos están aprobando hoy no tiene vergüenza. Esperamos mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, desde 2008 estábamos trabajando y no tiene vergüenza. Para las trabajadoras domésticas, el único punto positivo en este estudio en particular es que los senadores por lo menos aprobaron el seguro social para las mismas. De antemano, la Asociación de Empleadas Domésticas del Paraguay adelantó que harán un intenso lobby en Cámara de Diputados donde la normativa pasa ahora para su estudio y consideración.